Ha culminado otra jornada de la UEFA Champions League, es por ello que hoy en Fútbol Entertainment trataremos de hablar de todo lo que nos dejó la jornada número 4 de esta competición. Antes que nada, como siempre, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un excelente día, es que arrancamos con este pequeño análisis de lo que nos dejó la jornada número 4 de la UEFA Champions League. Resultados bastante interesantes bajo la relevancia de la clasificación, bastante podríamos decir, cercana de algunos equipos como la prometedora Real Sociedad y, por qué no, una campaña bastante relevante para esta temporada del equipo español, además de equipos que poco a poco, a través de no solo sus rendimientos, sí, sino también los bajos rendimientos que han llegado a demostrar a través de este proyecto, es que, por ejemplo, Manchester United se encuentra con uno de los próximos o potenciales equipos a tal vez no pasar a la siguiente ronda, algo de lo que trataremos de hablar más adelante, pero que antes de ello y básicamente antes de comenzar, les haremos este pequeño espacio como siempre, invitándolos a que si están interesados en todo lo que nos dejan las grandes competiciones en el fútbol europeo como la UEFA Champions League, nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales y en plataformas como plataforma de YouTube o la plataforma de Twitch, en las que continuamente buscamos desarrollar y crear contenido, no solo respecto a lo que nos dejan cada una de las ligas más relevantes del fútbol europeo, sino también un pequeño crecimiento de cada día recurrente de todo lo que nos dejan las anteriores competiciones mencionadas. Es con ello que, como siempre, invitándolos a que nos puedan seguir a través de estas plataformas y nuestras redes sociales. Es con ello que arrancaríamos ahora sí en análisis de esta jornada, comenzando como siempre por los resultados que dieron lugar a esta jornada número 4, presentando ciertos problemas técnicos. En este caso, es con ello que comenzaríamos hablando con los resultados que dieron lugar al inicio de esta jornada, comenzando con el enfrentamiento entre Borussia Dortmund y Newcastle United, el cual culminó con un 2-0. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Shakhtar Donetsk y Fútbol Club Barcelona con un sorprendente 1-0, el cual aún así no limita las grandes capacidades de que este Fútbol Club Barcelona tal vez sea uno de los claros candidatos, están en fases adelantadas, tal vez con una proximidad de estar bastante cerca de clasificarse a octavos de final. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento de otro equipo español con una prometedora performance que tal vez se traduzca al final en avanzar a la siguiente ronda, como lo fue el desempeño de Atlético Madrid ante, en este caso, Celtic, tal vez algo relevado o estructurado específicamente este enfrentamiento por una expulsión, el cual en ciertas fases de juego definió bastante el enfrentamiento, lo que trataremos de hablar más adelante, pero que al final culminó con un 6-0 bajo el beneficio del equipo del Cholo Simeone. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Lazio y Feyenoord, el cual culminó con un 1-0. Luego de ello encontraríamos también el enfrentamiento entre Milan y Paris Saint-Germain con un 2-1 bajo una gran actuación de Rafael Leao, que igual también le tradujo en una gran definición para marcar uno de los goles de este enfrentamiento tan relevante e interesante como siempre en una competición como esta UEFA Champions League. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Manchester City y Young Boys, cual culminó bajo beneficio del equipo Citizen con un 3-0 en horas más adelantadas o cercanas a este análisis de esta jornada. Encontraríamos a Estrella Roja ante el Leipzig, el cual culminó con un 1-2 bajo el beneficio del equipo alemán, y el enfrentamiento que culminó en este específico momento, la seguidilla de partidos que tuvieron lugar al arranque de esta jornada, encontraríamos como último el enfrentamiento entre FC Porto y Roger Antwerp, cual culminó con un 2-0 bajo el beneficio de el club portugués. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de los enfrentamientos más cercanos al análisis de este directo,
¿Cómo lo fue? Empezando hablando rápidamente del enfrentamiento entre Inter y Salzburg, el cual culminó con un 2-1, Galatasaray Bayern München, el cual culminó con un 1-3, Benfica 0, Real Sociedad 1, dando el beneficio de esta Real Sociedad. Disculpen, estaba leyendo, teníamos mal el diagrama, sí, estaba mal el diagrama. Disculpo, vamos a empezar rápidamente de nuevo. En este caso, hablábamos de... aquí está. Con ello que comenzaría de nuevo hablando de los enfrentamientos más cercanos a la elaboración de este directo, de que comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Lazio y Feyenoord, el cual culminó con un 0-1. Lo mencionábamos anteriormente. Más adelante encontraríamos uno de los eventos más destacados de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Real Sociedad y Benfica con un 3-1. Asimismo, cercanos a estos encontraríamos también Napoli 1, Unión Berlín 1, RB Salzburg Inter, el cual dio el beneficio del triunfo para el equipo, en este caso de Inter, uno de los equipos que hablaremos más adelante, como Real Madrid, el cual a través de local combinó poco a poco esta solidez ofensiva y bastantes características que trataremos de disponer más adelante, con un beneficioso 3-0 de local ante Sporting Braga. En otro de los enfrentamientos que también tuvieron lugar en los últimos lapsos de horas, encontraríamos a PSV Eindhoven contra Lens, el cual culminó con un 1-2, con un 1-0, disculpen, y Arsenal Sevilla con un 2-0. Más adelante, en dichos enfrentamientos también pasaríamos a hablar rápidamente de varios de los resultados que dieron lugar en los lapsos adelantados de esta jornada, comenzando con uno de los claros favoritos para avanzar a esta próxima jornada, en este caso a la próxima fase de la UEFA Champions League, como lo son los octavos de final, específicamente a través de este Atlético Madrid que, como mencionábamos, tal vez el enfrentamiento ante Celtic pudo llegar a generar un cambio de rol o de la sistematización de las características de dominio de ambos equipos a través de la expulsión de Daisen Maeda. La verdad es que podríamos decir que bajo el reglamento las características del movimiento y lo que dieron cierta tendencia a que pudiera llegar a ser una potencial expulsión. No diríamos que es un error flagrante o que también determinó que el jugador no hubiera generado una conducta o un movimiento peligroso ante su rival, cual ahora mismo no trataremos de alargar demasiado, pero que sí dio lugar a que tal vez las características específicamente del rival, en este caso Celtic, se vieran un poco más opacadas en el crecimiento. La verdad es que muchas veces veíamos que no solo el posicionamiento del equipo de Brendan Rodgers se había visto bastante beneficiado en los adelantamientos de el jugador anteriormente mencionado, sino también de, por ejemplo, jugadores que estaban bastante relevados a continuamente seguirle para generar mayor exposición en las alturas del campo, como lo muchas veces buscó generar Luis Palma, pero que al final, poco a poco a través de la expulsión, por ejemplo, la sintonía de juego entre Antoine Griezmann, una de las características de juego que ha llegado a desempeñar de forma bastante relevante a lo largo de esta temporada, como es llegar a través de una segunda jugada, además de poder generar definición en zonas un poco más retrasadas, no diríamos que son bastante lejanas en comparación a la cercanía ante el guardameta rival, pero que sí le permiten no solo orientar su pierna hábil para un tiro potente, sino también una cobertura beneficiosa de la definición, básicamente a través de las descargas y estas llegadas de atrás. Muchas veces el jugador específicamente en este enfrentamiento tuvo esta capacidad de no solo generar disparos, sino que estas acciones de disparo fueran bastante variables, algo que obviamente dificultó bastante las tareas de guardameta de Celtic, en este caso un Ed Citizen, como podríamos mencionar de Joe Hart, lo cual también evidenció que poco a poco este Atlético Madrid a generar un poco más de sintonía en los adelantamientos, algo de lo que también se benefició Álvaro Morata, no solo al poder marcar 2 goles, sino también
la capacidad de cómo llegar, lo que muchas veces mencionábamos de este gran jugador, como es la gran exposición y las características de juego en los fases en los que puede llegar a beneficiarle, es bastante definitorio en poder marcar o asistir, algo que demostró específicamente en este enfrentamiento ante Celtic, lo cual al final le tradujo en una eh, bastante relevante e interesante en participación, bajo el beneficio en este caso de su equipo Atlético Madrid, y también mayor cantidad de rotación en el equipo, también teniendo en cuenta la gran seguidilla de partidos, algo ya que poco a poco el fútbol europeo tiende a generar como costumbre o una costumbre obligatoria bajo el rigor de los equipos. El poder no solo generar enfrentamientos como estos, sino que estos también permitan, como decíamos al principio de esta premisa, generar mayor rotación. Con ello, básicamente, al tener un enfrentamiento un poco más ya definido para el segundo tiempo, la verdad es que la gran sintonía de cambios para este Atlético Madrid puede generar un poco más de predisposición bajo el rendimiento de su próxima jornada en la liga, pero que también teniendo en cuenta el gran rendimiento que han llegado a desempeñar, me ayudará bastante, en el que, por ejemplo, entrando desde el banquillo, fue bastante claro y bastante relevante la gran actuación de Samuel Lino, no solo por el gran gol que pudo llegar a, a desarrollar para el beneficio de Atlético Madrid, sino también muchas veces esta capacidad de, como mencionábamos, la rotación es relevante para equipos como estos, especialmente a través de la seguidilla de partidos, pero que también la consistencia y el margen de crecimiento en el nivel, en la competitividad de cada una de las posiciones, también puede llegar a mejorar el rigor de las labores tácticas de este Atlético Madrid, unas labores que muchas veces son cruciales para un equipo, muchas veces enfocado en generar mayor cantidad de adelantamientos y que, por ejemplo, los carriles sean uno de los conductos o las piezas fundamentales para el crecimiento ofensivo y defensivo de este Atlético Madrid, lo que, como decíamos, bajo mayor competitividad, por ejemplo, a través de grandes actuaciones como las que desempeñó Samuel Lino, llegando desde atrás, benefician en gran medida al equipo, a lo que tampoco es ajeno uno de los equipos candidatos claramente a estar en las fases finales de esta competición y que bajo la semejanza de tal vez poder generar un poco más de sintonía a través de un poco más de recambio y poder contar también con la aparición de nuevas piezas para fundamentar la idea de juego. Es que, por ejemplo, este Manchester City tuvo la oportunidad de no solo contar con la titularidad de, por ejemplo, jugadores como Rico Lewis, un poco en una faceta en la que a lo largo de su participación en este Manchester City y lo desempeñó en la temporada pasada, ha tenido que ser bastante polivalente y bastante proactivo en los momentos en los que Pep Guardiola le ha necesitado en el campo, no solo por la gran cantidad de posiciones en las que ha tenido que incurrir bajo la defensa de la camiseta del Manchester City, podríamos denominarlo, sino que también ha demostrado que es un jugador bastante capaz en los despliegues físicos, algo que en el Manchester City no diríamos que es la pieza fundamental de su juego, pero a través de las rápidas y dinámicas conducciones o específicamente las transiciones de juego, tener un jugador bastante rápido y que a través de la descarga puede hacer beneficioso para el equipo, muchas veces es crucial, claramente, pero que también este pueda contar con más minutos para desempeñar o llegar a desplegar más estas características, siempre beneficiará al equipo, obviamente. Anteriormente hablábamos de la rotación como un beneficio propio para equipos con una gran seguidilla de partidos como Atlético Madrid, teniendo en cuenta cierta perspectiva o semejanza entre un equipo como Manchester City. La verdad es que el gran beneficio de no solo tener uno de los mejores banquillos del planeta, sino que estos cuenten con estas grandes capacidades técnicas, demostraron que, aunque no diríamos que John Boyce muchas veces llegó a demostrar inferioridad ante su rival, lo demostró la estadística al no solo presentarse ante un Manchester City muchas veces orientado a que, por ejemplo, las facetas de juego en las que Mateo Núñez y Mateo Kovacic pudieran no solo buscar despliegues por o descargas rápidas en jugadores como Jack Grealish y Jeremy Doku, ayudarán muchas las transiciones y como mencionábamos del equipo local, en este caso John Boyce, retrasó muchas las facetas de juego,
básicamente al tener que muchas veces tener esta poca capacidad de orientarse en zonas de adelantamiento, no solo bajo la posición visual de sus jugadores, en este caso los jugadores de Young Boys, específicamente de las referencias ofensivas o los jugadores más adelantados, en los que encontrábamos a Joel Monteiro, Cedric Iden y disculpen, en este caso Meshnand Elia. Me disculpo, la verdad es que no soy el mejor con los nombres, pero que como decíamos, a través de esta continua capacidad de este Manchester City de adelantarse, muchas veces le costó a este Young Boys al menos posicionarse para una rápida descarga, algo que evidenció al final y que le tradujo al equipo Citizen en una victoria bastante contundente en que la aparición de uno de los grandes referentes de la anterior campaña en competiciones europeas de este Manchester City fuera tan exitosa como Erling Braut Haaland, pudo llegar a demostrar lo mejor de sí ante este enfrentamiento en el que muchas veces no solo una gran seguidilla de partidos y un rendimiento prometedor permite que equipos como estos puedan poco a poco generar sintonías en, como lo que mencionábamos al principio, el banquillo, sino también en fundamentar a grandes estrellas como estas, no solo en sus competición liguera, sino también en una competición como esta. Da mucha más margen de confianza a un gran jugador que, ¿verdad? No diríamos que podríamos llegar a denominarle o criticar a través de esta característica como la confianza, algo que tal vez le ha faltado un poco a lo largo de estos últimos enfrentamientos a este Newcastle United, teniendo la dificultad de afrontar enfrentamientos bastante difíciles, no solo ante equipos que muchas veces demostraron ser contundentes en las pequeñas acciones en las que se les fuera permitido. Lo vimos muchas veces, por ejemplo, en su enfrentamiento ante Paris Saint-Germain, que aunque digamos que lo demostró, por ejemplo, en la goleada que dio lugar en St. James Park ante Paris Saint-Germain, que el equipo era bastante competente en el desarrollo del juego por las presiones, pero que algo que tratamos de mencionar en este momento es que bajo ciertos momentos o ciertas fases en las que Paris Saint-Germain pudo generar adelantamientos y ser un poco más preciso en las definiciones, le presentó bastantes problemas a este Newcastle United, algo que también se pudo evidenciar específicamente en su enfrentamiento ante Borussia Dortmund en esta fecha o en esta jornada número 4 de la fase de grupos, en el que aunque no fue bastante contundente este Borussia Dortmund bajo el dominio de su rival en para este enfrentamiento a Newcastle, pero que demostró que estas pequeñas fases de juego siempre demuestran que tal vez Newcastle United es bastante competitivo, sí, pero le falta un poco más de solidez al poder ambientar o regular sus enfrentamientos en los que muchas veces, por ejemplo, lo pudimos ver ante Arsenal, cuando su rival es bastante dominante en las cuestiones de juego y posicionamiento, el equipo tiende a generar un poco más de dudas al claramente tener que muchas veces estar en una gran seguidilla de movimientos a través de sus características de juego. En el caso de United muchas veces orientado no solo a las presiones altas, sino a estos rápidos dinamismos que muchas veces para un jugador teniendo una gran seguidilla de recorrido en kilómetros en fracciones de minutos, significa muchas veces tener que ser bastante riguroso y poder trabajar continuamente con sus compañeros para mantener las líneas y las posiciones, algo que muchas veces bajo el beneficio de Borussia Dortmund llegaron continuamente a romper a través de los recorridos de su rival y asimismo a través de estas pequeñas transiciones en el que rompían, podríamos decir, la sintonía en que los bloques de presión de este Newcastle United fomentaban o lograban evitar el crecimiento en el campo, lo que hacían era anularse a sí mismos, algo que benefició muchas veces a este Borussia Dortmund en los momentos en los que pudo ser contundente a la hora de marcar. Al final, en pequeños momentos, en pequeñas fracciones en que estas características de juego de Newcastle United le llegaron a cortocircuitar,
y al final le tradujo un gol a su rival. Algo que esperemos que poco a poco, teniendo en cuenta que ahora mismo es uno de los grupos más apretados en la clasificación por los puntos, en el que rápidamente haremos un repaso de ello, en el que recordando el grupo F cuenta con Borussia Dortmund, ahora con 7 puntos y líder potencial de este grupo. En segundo lugar encontraríamos a Paris Saint-Germain con 6, Milan con 5 y Newcastle United con 4. La verdad es que la paridad y la cantidad de enfrentamientos que quedan para este grupo demuestran no solo que el será bastante difícil el poder denominar cuál de estos se llevará no solo el liderazgo, sino la clasificación a la siguiente ronda. La verdad es que mmm, por ahora solo nos quedaría afrontar que, teniendo en cuenta que el próximo enfrentamiento de Newcastle United es de local ante Milan, la verdad es que podríamos decir que es su oportunidad clara para obtener 3 puntos que tal vez le lleguen, le beneficien para llegar a la última instancia o la última fecha, con una idea de ser uno de los claros candidatos a poder avanzar. Pero creo que lastimosamente solo tendremos que poder esperar para, en este caso, en su próxima jornada o en las jornadas, poder analizarlo. La verdad es que teniendo en cuenta la gran competitividad de estos equipos, sería bastante, no solo difícil de poder determinar cuál de ellos pasará, sino también diríamos que da un poco de nostalgia el que 4 equipos tan relevantes en el continente europeo lastimosamente tengan que 2 de ellos ser eliminados, como una de las búsquedas o tal vez bajo esta denominación de tener que ver a equipos tan relevantes en las últimas épocas con una eliminación tan temprana para una competición tan relevante como estas, pues demuestra que es porque es la competición más relevante o más vista en el planeta, a lo que a través del factor histórico tal vez puede llegar a generar sintonía y propiedad a los equipos, algo que lastimosamente diríamos que Manchester United no llegó a demostrar o adjudicarse a sí mismo en este enfrentamiento entre Copenhague. La verdad es que tuvo un arranque bastante exitoso, no solo por las características que pudo llegar a presentar en los primeros minutos ante este Copenhague, sino también que, por ejemplo, las características de juego beneficiaron mucho las rápidas transiciones por las bandas, algo que con un Manchester United orientado a rápidas acciones de juego en las que pueda aparecer no solo Marcus Rashford, sino, disculpen, me estoy olvidando de su nombre, Rasmus Højlund. Me mostraron, por ejemplo, la potencial efectividad que puede desempeñar este Manchester United a través de la conexión de pequeñas piezas. Lo pudimos ver en el primer gol, en este caso bajo la asistencia de Scott McTominay, un Scott McTominay que tomó esta faceta de no solo ser fundamental en los acompañamientos a Harry Maguire y Johnny Evans al principio del primer tiempo, sino que también siendo una pieza fundamental en la salida de balón, poco a poco pudo llegar a desempeñar una faceta bastante interesante en este Manchester United. Muchas veces, por ejemplo, en enfrentamientos ante Manchester City o ante Fulham, tenía esta tendencia de Scott McTominay a llegar desde atrás, básicamente como una segunda referencia, muchas veces a la espalda de Rasmus Højlund, asimismo para poder tener tal vez una potencial afinidad a marcar o buscar cierto momento, cierta fase en la que pudiera generar un segundo disparo, algo que no llegó a desarrollar, sacrificando un poco, como mencionábamos, ser más propio en la salida de juego o más protagonista en esta característica de juego, algo que llegó a beneficiar en el primer tiempo de este Manchester United, pero que, como decíamos, no fue suficiente. En el lapso de unos pocos minutos el enfrentamiento poco a poco llegó a demostrar que este Manchester United ante cualquier momento o cualquier fase en la que le es problemático su ambiente tiende a perder su idea de juego, algo que al final le cuesta bastante a la hora de afrontar sus enfrentamientos y que poco a poco demostró que no solo su bloque defensivo es bastante eficiente en las acciones
en las que su rival llega desde atrás para posicionarse en el campo. Lo vimos, por ejemplo, en el último gol que le dio la victoria a este Copenhague, sino también que tal vez la salida de juego o el desarrollo de un juego un poco más posicional ante jugadores como Harry Maguire y Aaron Wan-Bissaka, mmm, digamos que no son propias del gran beneficio de estos dos jugadores. No diríamos que es una continua crítica al por qué son titulares. Ellos solo depende de su entrenador. La verdad es que el rendimiento técnico y táctico que propiamente pueden llegar a desempeñar jugadores a lo largo de una semana en cada entrenamiento, personalmente creo que son los que gesticulan o intervienen continuamente para determinar qué jugador es capaz de afrontar de la mejor manera posible, el traducir la mejor predisposición de juego para el entrenador y también el mejor rendimiento para las características de juego del equipo, algo que poco a poco ha demostrado que Eric Ten Hag prefiere por ahora jugadores anteriormente mencionados, que como decíamos al principio, eh, no son lastimosamente para este Manchester United los mejores en la salida de balón, tienden a ser bastante trabajadores y bastante prometedores en lo que pueden llegar a disponer en características defensivas, también ofensivas, pero que han demostrado que al no tener acompañamiento o en momentos en que la presión ante el rival es bastante contundente en que tengan esa predisposición a dejarlos sueltos para ser ellos los que tengan que desenvolverse en los adelantamientos, no tanto en poder generar pases cercanos para la salida de juego, sino que básicamente tengan que avanzar. Es en estos momentos específicos en que Manchester United continuamente pierde el balón, a lo que le cuesta bastante en el poder no solo retomarlo, sino recuperar la misma transición de juego, y que al final bajo estas características demostró que eh, no solo llegó a afrontar una victoria bastante relevante e interesante en el primer tiempo, sino que de nuevo a través de las mismas características y deficiencias que llegó a demostrar en este lapso de o en este arranque de esta temporada, sigue sin poder solucionar. Lastimosamente, el que este equipo no cuente tal vez con la mayor cantidad de herramientas posibles para ejecutar lo mejor de su fútbol es fundamental, claramente, pero que teniendo en cuenta el gran nivel y competitividad que pueden llegar a generar jugadores como Harry Maguire, básicamente el bloque defensivo, Johnny Evans o Diego Dalot, han desempeñado buenas campañas, tal vez no lo mejor o lo más alto que potencialmente puede desempeñar el mejor fútbol de este Manchester United, pero que como criticábamos anteriormente, siendo que no es la mejor herramienta para estos jugadores la salida del balón y la predisposición ofensiva del crecimiento del mismo, en el que básicamente no diríamos que son de los peores jugadores en la Premier League, por ejemplo, para la salida de balón, pero a través de esta continuidad en que sus rivales propiamente les buscarán como piezas fundamentales para recuperar el balón o básicamente el eslabón más débil para recuperar el balón. Esto continuamente será un problema y aunque puedan llegar a desempeñar lo mejor de sí para esta característica de juego, salir con el balón, continuamente sus rivales continuarán desempeñando esta campaña de ser las piezas fundamentales para poder rápidamente no solo recuperar el balón, sino generar sintonía y desarticular el bloque defensivo, a lo que poco a poco esperemos que este Manchester United pueda mejorar. La verdad es que, como decíamos, aunque las campañas de Johnny Evans y Harry Maguire bajo la titularidad de este equipo no diríamos que son de las peores performance que hemos visto en este Manchester United y tienen bastante que mejorar, como mencionábamos, bajo el crecimiento del equipo en labores ofensivas, que poco a poco, lastimosamente, por ejemplo, en los últimos lapsos de este enfrentamiento lo demostraron. Al final el equipo continuamente generaba este retroceso en el que Sofiane Amrabat no solo generaba esta poca confianza de poder ser un jugador en la descarga del balón, sino que en los momentos en que recibía pases de los centrales muchas veces eran objetivos de que él no pudiera generar mayor conectividad en los adelantamientos, básicamente en que él reciba el balón de, por ejemplo, un central y asimismo él pueda adelantar el balón, por ejemplo, a un mediocampista, lo que no llegó a suceder en este Manchester United en ningún momento de su enfrentamiento ante Copenhague y que también demostró que
Las facetas de juego en crecimiento ofensivo bajo la posesión son una característica de juego que, aunque poco a poco ha llegado a desempeñar lo mejor de Erik Ten Hag en este Manchester United, ahora mismo no es de las mejores facetas de este equipo y asimismo tal vez sería una idea bastante recurrente de cómo poder llegar a transicionar estas características de juego para encontrar un poco más de solidez defensiva y mejores resultados, teniendo en cuenta que ahora mismo han llegado a ser bastante perjudiciales estos resultados para su clasificación más adelante en esta competición. La verdad es que promete bastante poco este Manchester United en esta UEFA Champions League. Algo que diríamos que podría decirse que es bastante opuesto de Real Sociedad. La verdad es que personalmente esperaba no solo un poco más de competitividad y rigor bajo específicamente la expectativa de este gran proyecto de esta Real Sociedad, sino que también, por ejemplo, al ser uno de los equipos ahora invictos en esta competición, esperemos que no le traigamos mala suerte, ha desempeñado no solo grandes características de juego, sino que muchas veces orientada a desempeñar lo mejor de 100 momentos adelantados de los primeros minutos, han sido bastante problemáticos para su rival. Lo vemos en su enfrentamiento ante Benfica, en que no solo a través de los 22 minutos o los primeros 22 minutos obtuvo ya una diferencia de la paridad en el marcador de un 2-0, sino que poco a poco, disculpen, a través de la gran campaña de, por ejemplo, y el gran rendimiento de jugadores como Brais Méndez, poco a poco esta Real Sociedad ha generado gran sintonía de juego. Lo vemos a través de estas pequeñas asociaciones que tuvo lugar ante estas grandes capacidades de dominio en zonas del rival, en este caso Benfica, y asimismo le permitieron no solo grandes actuaciones del mencionado anteriormente Brais Méndez, sino también que, por ejemplo, jugadores orientados, no diríamos que hasta relegados en las facetas de juego, pero que sí, por ejemplo, en Mikel Merino podríamos muchas veces encontrar en un enfrentamiento de disculpen, como mencionábamos anteriormente, no solo un poco más de paridad y de crecimiento a través del beneficio de un jugador bastante polivalente como Mikel Merino, y que este pueda aparecer desde atrás para poder marcar, demuestra lo mejor de esta Real Sociedad. La verdad es que fue una actuación bastante interesante para este equipo y asimismo, ¿por qué no? Esperemos que le dé bastantes réditos a lo largo de su campaña en esta competición. Algo que, si hablamos a través del rédito y la competitividad, es algo que ha demostrado ser bastante característico en esta temporada para este Atlético Madrid, que diríamos que la última palabra que mencionábamos tal vez era un poco más crítica, esperábamos ser un poco más críticas con ello a través de la competitividad que poco a poco se ha llevado a desempeñar a través de no solo las piezas en el banquillo, sino los jugadores claramente titulares, en el que pudimos ver un poco más de competitividad, lo que ya mencionábamos anteriormente, a través de, por ejemplo, la aparición de Brais Méndez, un Brais Méndez que no solo fue muchas veces crucial para fomentar el crecimiento de este Real Madrid, en el que se vio muchas veces en las primeras fases del primer tiempo, no solo como la pieza fundamental para las descargas, algo que le resultó en una labor bastante laburosa, pero que aún así desempeñó de cierta manera, de cierta forma bastante dinámica. La verdad es que muchas veces teniendo que obtener el balón posicionado desde atrás, básicamente mirando hacia su portería, le costó bastante problemas no solo para poder posicionar un adelantamiento, sino que ello también beneficiara, por ejemplo, acciones de disparo, pero que poco a poco le fueron no solo traduciendo, sino evidenciando que a través de esta figura, mencionado anteriormente Brais Méndez, este Real Madrid pudo generar un poco más de sintonía, por ejemplo, en los momentos en los que Rodrigo y Vinicius Junior pudieron generar un poco más de cambio y rotación por las diferentes bandas, fue que el equipo pudo desenvolverse un poco mejor en rápidos dinamismos, algo que a través de ellos desempeñó el beneficio de que ambos pudieran, de que los tres jugadores anteriormente mencionados pudieran marcar, en los que a través de estas pequeñas transiciones y rotaciones muchas veces no solo llegaban a fundamentar jugador principal para la creación de la jugada, para luego una pieza
fundamental para no solo generar un desmarque, sino que el posicionamiento le permitiera a su compañero el poder posicionarse para marcar, algo que en estas tres características de juego pudieron desenvolver los tres jugadores en diferentes roles o diferentes posiciones y que al final le dieron no solo el beneficio de marcar 3 goles, sino posicionarse claramente como uno de los ya no solo clasificados a la próxima ronda de los octavos de final de esta UEFA Champions League, sino que también teniendo en cuenta, por ejemplo, actuaciones bastante prolongadas a lo largo de esta temporada de como jugadores como Eduardo Camavinga o Jude Bellingham, poder tener con un poco más de oportunidades y facetas de relevancia en jugadores como Brahim Díaz. La verdad es que es bastante prometedor para este Real Madrid en una competición en la que muchas veces la llegada del banquillo de jugadores con un gran nivel han significado clasificaciones a muchas rondas para este Real Madrid. Así que esperemos que este no solo sea una de las primeras bastante exitosas actuaciones de Brahim Méndez, de Brahim Díaz, perdón, estaba pensando todavía en el jugador de la Real Sociedad, sino que también poco a poco lo pueda desempeñar a lo largo de esta UEFA Champions League. Algo que tal vez a través de la rotación ha demostrado que equipos como Arsenal tienen a ajustarlo un poco más. No diríamos que tampoco es uno de los equipos con peor plantilla, aunque las rotaciones son poco factibles en este Arsenal de Mikel Arteta, pero que por ejemplo nos dieron un poco más de sintonía al ver por ejemplo en esta faceta como un potencial falso 9 a Leandro Trossard. Digamos que a través de los posicionamientos tiene un jugador un poco más predispuesto no solo a la, bueno, es que hoy en día la caracterización de un falso 9 podemos denominar lo que es algo variable, básicamente dependiendo de cómo puedas llegar a sintonizar o predisponer a tu referencia ofensiva. Esta característica de falso 9 puede llegar a significar una cosa u otra, pero que bajo la titularidad de Leandro Trossard se evidenció muchas veces que, por ejemplo, Bukayo Saka o Gabriel Martinelli tuvieran esta capacidad de no solo contar con un jugador con una amplia descarga y bastante dinámica en las transiciones, algo que, por ejemplo, permitió o fue bastante contundente en la apertura del marcador para Arsenal, tal vez no siendo pieza fundamental Leandro Trossard, pero sí a través de este posicionamiento que potencialmente pudo ayudar a que, por ejemplo, Jorginho desde atrás pudiera generar este gran pase filtrado ante Bukayo Saka y que asimismo ello pudiera generar una finalización, algo que poco a través de esta gran sintonía de juego evidenció un poco más que este Arsenal tal vez tiende a ser un poco más trabajador en sus resultados, lo demostró por ejemplo ante Lens y su resultado anterior ante Sevilla, pero que ello no evidencia que es un equipo bastante riguroso en sus características de juego y que poco a poco las llega a potenciar en los momentos en los que tal vez no es bastante contundente para sí mismo orientarse o enfocarse un poco más en cuál es la mejor manera de afrontar una victoria ante un rival tan difícil como Sevilla, a lo que, por ejemplo, a través del gran talento de jugadores como Bukayo Saka, que estos puedan llegar a ser un poco más relevantes en la contundencia, algo que poco a poco en sus últimos enfrentamientos le había costado a este jugador, tal vez ser un poco más protagonista y principalmente a este Arsenal se ha visto un poco más resentido en los que claramente un jugador tan importante como Bukayo Saka, siendo ya una de las grandes insignias de este Arsenal de Mikel Arteta, en los momentos en los que no aparece o no llega a ser definitivo. La verdad es que es una pieza fundamental para que este Arsenal eh, no solo pueda determinar el enfrentamiento, sino también mejorar su predisposición de juego, el cual demostró tener grandes réditos específicamente ante este rival. Ahora mismo pasando o recordando rápidamente los diferentes grupos de esta UEFA Champions League, diríamos que ahora mismo este Arsenal con 9 puntos, más abajo en el segundo lugar encontraríamos a Lens con 5,
PSV Eindhoven con la misma cantidad, 5 puntos, y Sevilla con 2 puntos. La verdad es que una prometedora clasificación en la próxima jornada podría llegar a pasar para este Arsenal. La verdad es que por ahora solo nos queda esperar, pero que, como decíamos, tiene las herramientas suficientes para afrontar una clasificación bajo sus propios medios. Asimismo, esperemos que suceda a lo largo de esta próxima jornada. La verdad es que han sido enfrentamientos bastante interesantes a lo largo de la mencionada anteriormente, jornada número 4 de esta UEFA Champions League. Asimismo, con enfrentamientos que no solo predisponen el futuro de esta competición, sino que también, teniendo en cuenta los grandes rendimientos de equipos como Real Sociedad, Manchester City o también, ¿por qué no?, Fútbol Club Barcelona, y claramente uno de los grandes protagonistas de la UEFA Champions League como es el Real Madrid. La verdad es que tiende a ser bastante prometedor que nos depara el futuro para esta gran temporada 23-24 de la UEFA Champions League, y asimismo esperemos que nos siga dando grandes resultados. Es con ello que por ahora culminaríamos el análisis de esta jornada. Con ello, como siempre, realizaríamos este pequeño espacio en el que los invitaríamos a que si están interesados en grandes competiciones europeas como la UEFA Champions League o la participación en diferentes ligas y lo mejor de las ligas europeas como la Liga o la Premier League, nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales en las que poco a poco buscamos desarrollar no solo un pequeño espacio informativo, sino también, por ejemplo, una herramienta bastante principal para el desarrollo y crecimiento de este proyecto. Asimismo, a través de estas plataformas, también notificamos en qué momento estamos en directo o desarrollamos contenido en las diferentes plataformas como Twitch y YouTube. Asimismo, respaldando y analizando lo mejor de los grandes equipos del continente europeo y del fútbol femenino. Es con ello que ahora sí culminaríamos el directo de hoy, de nuevo agradeciéndoles por verlo, esperando que hayan tenido o estén teniendo un día excelente. Me despido, esperando volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias.